Buenas tardes, mi nombre es Felipe Andrés Matamala Cárcamo, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática Multimedia. Mi docente es don Enrique Julio Muñoz Rojas, de la Universidad UNIAC, en el curso de taller de base de datos. ¿Ya? Este es el trabajo de la unidad 5, cierre de módulo, donde se pedía eh, principalmente, bueno, aplicar todos los conocimientos de las unidades anteriores, principalmente, más que nada eso. Vamos a ir directamente al grano aquí porque siempre tiendo a irme un poco por las ramas a veces. Ya. Se pedía primeramente crear una base de datos que se llama evaluación. Aquí está el código fuente al lado. Aquí dejé en el de Beaver, que es el programa que siempre uso para, bueno, el que más uso realmente, porque el de MS en Microsoft es muy demasiado gráfico. Me acostumbro un poco más a crear código a mano casi. Más que nada por mi trabajo igual me dedico harto a eso. Ya. Aquí esta es la tabla que se pedían, tabla médico, sucursal, consulta y dos tablas de especialidad y tipo de cobro que se pedían crear a través de un procedimiento, un proceduro. ¿Ya? Entonces, acá la ilustración 3 que se me pasó para la siguiente hoja. Está el código fuente para la creación de la creación aquí de las tablas. Voy a ampliar esto acá para que el video se vea bien. Ya, está el código fuente entonces aquí para la creación de las tablas. Eh, Bueno, esta parte ya es técnica y no voy a entrar en esa parte. Está el código fuente para la tabla sucursal, para la tabla médico, con sus respectivos claves foráneas y claves primarias. Y la creación de la tabla consulta. Ya. Eh, Luego de eso se pedía el procedure de para crear las especialidades y los cobros. Aquí hice dos cosas. Creé aquí un procedure que se llama Crea Especialidad Cobro. Acá yo, si pillo por ejemplo la tabla tipo cobro, la borro, si es que existiese, y especialidad para resetearla, más que nada para evitarme estar reseteando a cada rato en el programa cuando lo ejecutaba. Eh, Voy a también empezar con datos limpios, más que nada para el trabajo. Ya, aquí está la especificación de la tipo cobro y de la especialidad, entonces no hay muchos cambios ahí respecto a eso. Luego de eso, el relleno de datos, que al principio lo había hecho simple. Acá, por ejemplo, si ya pillaba la tabla de especialidad y la tabla tipo coro, las truncaba, las limpiaba y insertaba los valores encima. ¿Ya? Y después, porque pensé que esto podía ser de la otra forma, decidí crear aquí otra versión alternativa que igualmente funciona, que en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, acá está en Procedure para insertar especialidad solamente y toma los parámetros de especialidad, descripción de especialidad y coste de consulta aquí dentro del proceduro. Y luego eso lo inserta dentro de la tabla de especialidades. ¿Ya? Además de eso hace algunas validaciones. Comúnmente hago siempre este tipo bueno, en mi trabajo más que nada hago este tipo de procedure con parámetros necesito siempre filtrar los datos que está todo bien ingresado. Eso me evita a veces crear trigger, porque así solamente doy acceso a ciertas cosas a, las, a los usuarios de la base de datos. Y son muchos los usuarios a veces. Ya. Aquí hay otro, por ejemplo, que lo único que hace es, bueno, el trim es limpiar los espacios al principio y al final de una palabra, de un string o cadena de caracteres, y el upper es pasar la mayúscula. Ya, más que nada porque este de coro y descripción de coro, este era un varchar de un carácter o un char, y este era un varchar de 20 caracteres. Está definido. Bueno, aquí también está definido. Y luego
otro procedure que lo único que hace es usar la segunda modalidad de los ejecución de procedimiento e ingresa los datos. Es lo mismo a la versión de especialidad y tipo cobro. Luego de eso, aquí no quiero ninguna vacía. Ya, esto más que nada fue un proceso de apoyo para llenar los datos de la tabla sucursal, médico y consulta. Por esta razón decidí hacer esta modalidad que está acá arriba. Que está, bueno, esta de aquí. Porque estaba usando mucho este tipo de versión de crear un procedure y después de darle solamente los inseritos, que es lo más fácil en el fondo. Luego eso está la ejecución de los procedures, de los procedimientos. Em, Acá el procedimiento que permitía determinar los nombres de todos los doctores con su respectiva especialidad, factura C, que más que nada es un procedimiento que anida un select. Y ese select también anida un par de join hacia la otra tabla. Aquí no era necesario colocar un where, sino que decía un join de forma inline o implícito, aquí para la validación de la especialidad. Y eso retorna lo que se ve acá abajo, la ejecución. Ahí está separado nombre y apellido y especialidad. Pude haberlo dejado también junto el nombre con el apellido, por ejemplo, con un concatenate. Y tenía que haber agregado un espacio solamente, pero es solamente una función. Esto también cumple la misma finalidad. O otro también haberle hecho Andrés Zurita, por ejemplo, es pediatra. También se puede llevar eso, con un concatenate. Ya, pero vamos a otro punto. Después de eso se pedía definir un trigger que al ingresar una consulta nueva se envíe mensajes que señalen la fecha de la consulta, el código del médico y el usuario que está realizando la acción. El trigger en el fondo está aquí. Primero creo una tabla para la bitácora. Consultas nuevas le puse, puede haber sido llamarse bitácora también. Acepta un parámetro por defecto que es el fecha de registro. Esto yo también lo uso comúnmente en mi trabajo, este tipo de esto, y siempre dejo este fecha de registro que nadie lo manipule. Solamente lo manipula el sistema. Y eso me funciona siempre, porque así puedo saber qué datos están actualizados y cuáles no. De hecho, siempre en cada tabla hago eso. Em, Luego de eso, el ID médico, que es un entero. El nombre del usuario que está dentro de un marchar de 20 caracteres. El detalle que está dentro de un marchar de 100 caracteres. Eso más que nada porque alguien le puede colocar más datos de lo normal. Y aquí, por ejemplo, bueno, no aquí por ejemplo, sino que aquí está de hecho ya el trigger declarado. Siempre se declara después de la inserción de datos. También puede haber sido un update en el caso de o sea, after insert o un update en el caso de una actualización de datos. Que se pedía más que nada cuando se insertan. Ya, luego de eso aquí la declaración bueno, aquí declaro la variable de tipo entero que se llama ID médico. Y esto más que nada para poder obtener cuál es el ID del médico que se está insertando. Y acá hago un inserito dentro de la tabla de consultas nuevas que había declarado al principio, donde voy dejando la bitácora, que está pasar ID médico como parámetro, el usuario, que lo obtengo a través de la variable current user, y el detalle que es un mensaje personalizado, que más que nada puse dato insertado. Y eso salida la veo en la sección consulta nueva, por ejemplo, acá. Aquí están. Aquí está con la fecha del GMT-GMT-UTC. Está funcionando. Luego de eso se pedía crear un sinónimo para la tabla especialidad y un índice para la tabla sucursal, asociando el nombre de la sucursal.
Y aquí está el código para la creación del sinónimo. Ahí está, aquí es ejecución, que esto no tiene otra ejecución que no sea de esta forma. Hay otra forma de comprobarlo. Bueno, sabe que está creado aquí dentro de la base de datos igualmente, aquí está. Eh, Luego de eso la creación del índice, aquí está el código fuente obviamente, y aquí adentro está ejecutado ya. Ahí está aquí en descripción sucursal está el IDX, que está apuntando a la descripción sucursal. Ya, luego se pedía una secuencia de valores que, bueno, con los datos que uno desee y se implementaba para la tabla consulta. Aquí está creada la secuencia, bueno, aquí está el código fuente realmente y se crea la secuencia con hacia la, se llama secuencia consulta o sec consulta, así que yo me bajo consulta, se declara como entero. Entero porque también está usando enteros en el campo ID consulta de la tabla consulta. Esto empezaba en un valor 1 y sigue incrementando en 1. Luego de eso se pide definir el esquema de reportes que contenga la vista llamada view-1 y que entrega la información, nombre del doctor, el sueldo base y el tipo de cobro. Obviamente este es el código fuente, create esquema reporte authorization DBO. Ya está creado. Está creado. Bueno, sí está creado realmente. Esquema reportes. Aquí. Se ve aquí. Se me marea un poco la pantalla. Eh, Luego de eso aquí el código fuente obviamente. Eh, Acá me cambió que me reporte que estaba trabajando en el modo de. No trabajo mucho en el modo gráfico, así que más que nada en el modo de script. Y los views más que nada son simplemente unas bueno, select ya predefinido. La gracia es que esto ya va, como están almacenados en la máquina, no hay una prevalidación cuando uno crea un select desde afuera. Y esto se ejecuta obviamente un poco más rápido. Bueno, también depende de la base de datos y la cantidad de tablas que se están sacando de las funciones que vienen acá. Yo comúnmente los uso acá con expresiones regulares y siempre son un poquito más lentas. Ya, entonces aquí sacamos el nombre de la persona, el apellido, el sueldo base y el tipo de cobro. Y para eso teníamos que enlazar las tablas de médico con la tabla de consulta y la tabla de tipo de cobro. Y eso nos arroja acá al final. Aquí está ejecutado. Aquí lo ejecuté con el Microsoft SQL Manager, Manager Management Studio. Ya, y aquí está el Select, que está solamente por el ¿cómo se llama? El Management Studio trae esas predefiniciones para no cargar una base de datos completa. De ver simplemente le va cargando de 1000 en 1000 o de 200 en 200. Pero prefiero usar el otro que no me introduce código que no vaya a necesitar. Ya, y la última parte que se pedía era la creación de un login y usuario llamado useradmin con acceso a todo el esquema de reportes y el usuario useradmin podría ejecutar la vista view 1. Ya, bueno, aquí como está usando script, me cambio hacia la tabla, la base de datos de evaluación, creo el login que se llama useradmin con la password, bueno, esta password acá b corta r0 s, más que nada porque la versión de MSSQL 2019 que estoy usando, el servidor, no me deja crear eh, eh, password más corta. De hecho, de la versión 2017-18, si mal no me recuerdo, es así. Luego el otro queda por defecto, la base de datos por defecto que sería evaluación,
políticas de chequeo que van todas activadas, política de exploración de clave o de usuario apagado, y se le crea un usuario al login con el esquema por defecto reporte. Y luego de eso acá le agrego directamente el permiso de lectura al usuario useradmin. ¿Ya? Y aquí está demostrado, aquí me logué directamente con el usuario useradmin al servidor que tengo acá montado en un PC chiquitito que uso de prueba y ejecuté directamente aquí dentro del esquema de reportes la tabla BIOS. Aquí lo saqué con el botón derecho y la forma gráfica del MSSQL. Bueno, y esto ya es el resumen. El resumen más que nada es que me permitió aplicar todo lo que ya conocía. No me quise ir mucho por las ramas porque ya igualmente tengo un poco de experiencia con bases de datos de este tipo. Igualmente, obviamente, aprendí cosas nuevas. Y bueno, la práctica hace el maestro, así que siempre sigo practicando y siempre trato de usar software libre en vez de la versión SQL, porque comúnmente uso plataformas Linux en mi trabajo y tengo que acceder de forma remota, así que comúnmente lo hago a través de línea de comando. Son pocas las veces que tengo que acceder a través de vía gráfica, por esa razón un poco la costumbre. Ya, eso sería todo y muchas gracias y hasta luego.